Dios les bendiga, mis amados. Qué bueno verlos de nuevo, otra vez por acá. Ya les dije, ¿verdad? Sí, los milagros, crece uno aquí. Dios les bendiga, un saludo para todos los hermanos de las iglesias que están con nosotros en este momento, Guatemala, México, Cuba y otro lugar, Santo Domingo, amén. Dios los bendiga. Vamos a abrir la palabra de Dios, mis amados, en esta hora. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 14 y verso 22. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, hermano. San Juan 14. Cuando lo tengan, dicen amén. Juan 14, verso 22. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y le dijo Judas, ¿cuántos se acuerdan de Judas? Pero no el Iscariote, no el traidor, no el que vendió a Jesús, no el tesorero, no el hijo de perdición, ninguno, no era ese Judas, era otro, dice. Había otro Judas. Que le preguntó al Señor y le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Repito una vez más, él le preguntó, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Pedimos tu bendición, pedimos, Señor, que me ayudes a predicar tu palabra. Tú sabes que sin ti no podemos, nos cuesta tanto, pero tú eres nuestro ayudador. Y una vez más, Señor, lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Tenga la bondad de sentarse. ¿Cuántos saben que Dios quiere tener amistad con nosotros? ¿Cuántos le gusta tener comunión con nosotros? ¿Le gusta que nos acerquemos a Él? Dice que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros. No hay nadie, hermano, que quiera tener más comunión que Dios con cada uno de nosotros. A veces nosotros, pues a veces no somos tan así, ¿verdad? A veces nos aislamos, voy a generalizar, nos aislamos un poquito en nuestro rincón, en nuestra cuevita, tipo que las tortuguitas, ¿verdad? Cuando viene el enemigo, nos metemos ahí en la, ¿cómo se llama? En la concha, la caparazón, ¿verdad? Hay cristianos así, menos aquí en Cristo Reina, en otro lado, está hablando de otro lado, no lo va a tomar a mal. Que nos escondemos, pero a veces, pero Dios es diferente. Dios le gusta, mi amado hermano, tener comunión con nosotros. Dios no nos engaña para tener comunión con nosotros. Dios quiere estar cerca. Por eso el texto dice, Señor, ¿cómo te manifestarás? De hecho, el tema de hoy se llama ¿cómo te manifestarás? Hace mucho tiempo hubo un joven que tuvo una experiencia voy a llamarla así chistosa, ¿verdad? Porque realmente cuando leí esto dije, no, lo voy a introducir acá. Dice que este jovencito era muy tímido y él no le pedía citas a ninguna de las chicas de la escuela porque el pobrecito era, ¿cómo era? Tímido. Un día su amigo se le acercó y le dijo, mira, te conseguí una buena cita, le dijo, para el sábado por la noche. Así que ya todo está listo. Y él, hasta temblando, dice, ¿pero quién es? No, es mi prima, Doris, se llamaba Doris. Él nunca la había conocido. Y de hecho, él decía, de ninguna Doris, pero es que la verdad es que yo no voy a ninguna cita a ciegas. No lo conocí. ¿Usted iría a alguna cita a ciegas? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces le digo, no te preocupes. Doris es una excelente chica y créeme, está muy bonita, decía el amigo, ¿verdad? Pero si no me crees, te voy a decir una forma cómo librarte de la cita así de una manera muy especial. Mira lo que yo hago, le dije. Cuando yo tengo una cita ciega, digo, voy y cuando toco la puerta de ahí a recoger a la chica y abro la puerta y de repente la miro. Y si de repente por alguna razón la muchacha no está tan bonita que yo quisiera, dice el hombre,
Yo lo que hago es lo siguiente, dice, me agarro el cuello y empiezo a toser, dice. Y de repente cuando la chica me dice, ¿estás bien? Yo le digo, es que mi asma no me deja, tengo problemas con el asma, así es que mejor cancelamos la cita y bye. Bueno, le dice, ya sabes cómo es esto, así es de que lo voy a hacer, digo. Y él se fue a recoger a Doris allá a su casa, llamó a la puerta y la puerta se abrió y cuando delante de él aparece una muchacha muy linda, muy preciosa. Y el hombre se quedó parado ahí viendo a la muchacha sin saber qué decir. Y la muchacha cuando lo vio, hace esto. Y se acabó la cita. Nosotros somos así a veces, ¿verdad? Somos así, un poquito así, no me cae bien, me junto, no me junto. Somos así, pero Dios no es así. Dios nos ama tal como somos. ¿Cuánto da gloria a Dios? Él no mira a veces cómo venimos vestidos, qué cara tenemos. Él mira nuestro corazón, pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Y por eso, hermano, mire, a Él no le importa nuestra apariencia. Y por eso Él siempre se quiere manifestar a nuestra vida. ¿Cuánto da gloria a Dios? Bueno, me gustó esto. Dije, bueno, para decir el mensaje. Dios quiere manifestarse a nuestra vida. Hace mucho tiempo, Jesús estaba preparando a sus discípulos para su partida de este mundo. Y mientras Él los estaba preparando, Él les dijo a ellos, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Y el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y dijo estas palabras, si alguno me sirve, sígame. Oye, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Oiga esto, qué importante. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, ahí también estará mi siervo. Oiga, donde Dios esté, ahí estará también mi siervo. O sea, Dios siempre ha querido tener comunión con nosotros. Dios siempre ha querido que nosotros entendamos que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí en este lugar esta mañana? Y un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Pero los discípulos oyeron un mensaje que no muy les pareció, porque estaba hablando de estar con ellos, que donde Él estuviera, el que le sirviera, iba a estar siempre ahí a la par. Pero de repente les dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, cantidad, un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Estaba hablando de una separación. Estaba hablando de Él en un lado y yo en otro. Su presencia allá y yo aquí. Eso de una u otra manera empezó a hacer sentir al corazón de los discípulos como que dice, ahora entonces, ¿qué me va a pasar a mí? Usted sabe que es importante cuando usted tiene un apoyo de alguien cerca de usted, pues de repente o se le muere o se va para otro lado. Usted dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Los discípulos se le acercaron, uno de ellos, Pedro, le dijo, Señor, dime, ¿a dónde vas? Porque Pedro quería irse detrás de Él. Pedro no quería perder la comunión. Pedro era el líder de ese grupo, el que siempre hablaba, el que siempre prometía, el que siempre decía todo en nombre de los demás o en nombre de Él muchas veces nada más. Y Jesús le responde, ¿sabes qué, Pedro? A donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Oye, Él había prometido estar con ellos, ahora Él se iba, y Pedro, dando a entender que Él quería estar con Jesús, Jesús le dice, ahora no me puedes seguir, me vas a seguir después. Y entonces el Señor le estaba dando
una palabra para decir, por un tiempo no voy a estar con ustedes. Pero entonces me adelanto un poquito al pasaje, y por eso el que leí al principio, Judas, que era uno de los discípulos, en ese mismo ambiente que estaba pasando, Jesús les acababa de decir que él se iba a manifestar de una u otra forma, te lo voy a explicar. Y él le pregunta dos cosas. Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros? Él como creyente. Y nosotros siempre nos interesa esa pregunta. ¿Cómo Él se puede manifestar a nosotros? Yo quiero que el Señor se manifieste en mi vida. ¿Cuántos quieren que Dios se manifieste en su vida? Yo quiero que se manifieste en mi vida todos los días de mi vida. Yo lo necesito, de hecho, no solo porque quiero, sino porque lo necesitamos. Amén. Y Él hizo esa pregunta. ¿Cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Aquí hay como que dice dos manifestaciones. Una para nosotros y otra para el mundo. El Señor le dijo estas palabras, Juan 14 y verso 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. A esa gente triste, a esa gente sin esperanza en ese momento, que ya sabían que a su maestro lo iban a matar, el Señor viene y les da una promesa. El mundo no me va a ver, pero ustedes me van a volver a ver. ¿Saben por qué? Porque yo me voy a levantar de la tumba. Ustedes me volverán a ver. Voy a estar con ustedes, y porque yo vivo, ¿saben una cosa? Ustedes también van a poder vivir eternamente. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Él les dijo que una de las formas como Él se iba a manifestar a ellos en aquel tiempo fue a través de su resurrección. Qué hermoso cuando las mujeres se dieron cuenta, hermano, que Jesús había resucitado. Qué hermoso cuando llegó a aquella casa donde estaban los discípulos, que no muy creían, pero vieron ahí a Jesús. Qué hermoso el corazón de aquellas personas camino de Maús que iban y oían que alguien les hablaba y su corazón les brincaba tanto porque algo estaba pasando en Dios, y cuando se desapareció se dieron cuenta, dijeron, si Él andaba con nosotros, algo pasaba en nuestro corazón. Oiga, hermano, cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, algo especial pasa. Tú no eres el mismo, tú no estás en esta dimensión de todos los días. Tú estás con una expectativa nueva. Tú sabes que algo está pasando. Dios está cerca de ti. Dios se está manifestando a tu vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero se manifestó a través de la resurrección. Pero le siguió diciendo, Juan 14:1. Oiga, a esta gente que estaba triste, no se turbe vuestro corazón. No estén tristes. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Por qué estaban tristes? Porque Jesús iba a morir y de ahí va a ir. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Les tengo buenas noticias, le dijo a sus discípulos. Yo voy a una casa, a la casa de mi Padre. Y en la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchos lugares, muchos espacios, mucho donde ustedes puedan estar también conmigo un día. ¿Sabe usted que dónde vamos a estar cuando nos morimos? Estar ausente del cuerpo es, ahora sí, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Cuando tú te mueres, hermano, tú eres creyente, tienes a Jesús en tu corazón, automáticamente sales de este cuerpo y estás presente con el Señor. A los discípulos les dice esto: yo me voy, no se pongan tristes, yo me voy a prepararle un lugar a ustedes. Después de la resurrección me voy a volver a ir, después que resucite me voy a volver a ir. Y cuando me vaya, yo voy especialmente a preparar un lugar para ustedes que están en esta tierra. Oiga, Iglesia Cristo Reina, Jesús se fue a preparar un lugar para la Iglesia Cristo Reina, para cada uno por nombre. Dios está preparando un lugar. ¿Y qué tal si ya está preparado, hermano? ¿Qué tal si ya el edificio está listo? Eso lo dijo hace más de 2000 años.
¿Qué tal si vaya pronto, en un momento a otro, suena la trompeta y dice, bueno, hermano, vámonos con él? ¿Cuánto da gloria a Dios? Por eso usted, por las penas y la lucha que tenga, no se entristezca, hay promesa de Dios. La muerte no es lo último. La muerte no es el acabose de todo. La muerte puede ser un voy a estar con Cristo, o como dijo el Señor aquí más adelante, Él dice así: voy a prepararle un lugar a ustedes, y si yo me voy y ya les tengo un lugar preparado, yo voy a volver a venir aquí a esta tierra. Si estás vivito, voy a venir a traerte a ti que me estás esperando. ¿Cuántos lo están esperando? ¿Cuántos esperan que Cristo venga, hermano? Les tengo buenas noticias. El Señor viene por ustedes. Él viene y dice acá: vendré y os tomaré. Oiga esto, los tomaré. Oiga, donde tú estés, no importa dónde sea, el Señor viene y te va a agarrar con un propósito. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El propósito es para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él quiere agarrarnos un día en un abrir y cerrar de ojos, hermano. La iglesia va a desaparecer. Cristo viene, a uno le llaman a esto la parucía del Señor, la venida del Señor por su iglesia, una venida secreta. Él viene por su iglesia. El mundo ni cuenta se va a dar. Pero aquel que le está esperando se va a ir con el Señor. Aquel que esté preparado se irá con él para arriba, hermano, con el Señor. Y lo hermoso de esto es que Él se va a manifestar a la iglesia que lo está esperando con el propósito de que estemos con Él siempre. Amén. Pero usted, hermano, qué bonito eso. Pero eso es para el futuro. Puede ser hoy también, ¿verdad? Uno no sabe. Pablo, estando aquí en esta tierra, decía: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados, dice, y estaremos con Él para siempre. Él esperaba un momento a otro no ver muerte. Él decía: yo no quisiera ser desvestido de este cuerpo, no quisiera morir, quisiera que este acto viniera y yo partiera de una vez sin no pasar la muerte. Eso quería él. Pero bueno, pero Jesús quería que ellos entendieran que iba a estar con ellos siempre, aunque no lo viéramos. ¿Y sabe usted? Le dijo estas palabras a sus discípulos: voy a enviarle a alguien que es como yo. De hecho, soy yo. Pero tiene otro nombre, pero soy yo. Usted dirá: pastor, ¿qué está hablando usted? ¿Cómo es eso que alguien puede ser yo, pero no soy yo? Algo así como cuando Felipe le dijo: Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Padre habla a través de Jesús y dice: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. ¿Soy yo o no soy yo? Lo que pasa es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso cuando Él dice que le va a mandar otro, la palabra quiere decir otro como yo. Ve la manifestación que Dios quiere darnos a nosotros. Él se va con su Padre Celestial, pero Él dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Cuántos creen que Jesús era un consolador para la vida de los discípulos? Él era un consolador. Ellos se sentían bien con Jesús. Pero ahora viene y les dice: les rogaré al Padre que les dé otro consolador que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Oiga, mora con vosotros y estará con vosotros. Pero dice algo aquí: no los voy a dejar huérfanos. Hermanitos, no estamos huérfanos. Aunque tú no mires a Jesús aquí, pero no eres huérfano. Aunque tú no lo veas en tu vida, pero el Señor ahí está. ¿Sabes una cosa? Cuando tú abriste tu corazón a Cristo, el Espíritu Santo también vino a tu vida. Ahí está. Él te marcó, Él te selló como pertenencia de Él. Ahí está contigo. Amén. Entonces, no estamos solos. Él se manifiesta a través de su Espíritu Santo. Tú sabes que existe Dios por su Espíritu Santo en ti. Cuando tú lo sientes, cuando tú lo vives, estás cerca de Él, tú tienes constantemente la presencia del Señor. Pero bueno,
su resurrección, cuando venga otra vez, Él se manifiesta por su Espíritu Santo, pero hay otra manera como el Señor se manifiesta a nuestra vida. Cuando tú oyes la palabra de Dios, cuando tú lees la Escritura, cuando tú empiezas a conocer cuál es la voluntad de Dios, cuando tú tratas de poner en práctica la palabra en tu corazón, cuando tú oyes a Jesús lo que Él quiere que tú hagas, que tú ames a tu prójimo, que tú seas humilde con los demás, y todo lo que Jesús enseñó. Cada vez que tú escuchas la palabra, mira, y tú empiezas a cumplirla, algo empieza a pasar. Hay un espíritu ahí. Decíamos, platicamos con Albita eso en la casa. ¿Cómo es eso que el Espíritu Santo viene y está en ti? Pero a veces pareciera que, yo si somos igual que los del mundial, ¿verdad? Yo si salen las mismas malas palabras que los demás. Pues si somos más fríos que un témpano de hielo. Pues si somos más arreados que un ¿cómo se llama ese? Un montón de animalitos. Un redil. Bueno, donde van un montón de cabritas. ¿Te has visto las cabras? En mi país vendían leche de cabra y andaba el pastor de cabras con un gran látigo. Andaba las cabritas. ¿Pero por qué? Porque cuando alguna se le iba por allá, él sonaba el látigo y sonaba el látigo. Y ahí venía la cabrita aquí. ¿Sabe usted que hay hermanos que no son ovejas sino parecen cabritas? Que necesitan el latigazo del pastor, no el callado, el latigazo. El pastor a veces tiene que usarlo. Pero repito, no acá, de Tampa para Río. Pero por eso Jesús dijo estas palabras. En aquel día dijo: vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. No estoy lejos, estoy ahí. Estamos bien cerca. Hermano, Dios está cerca de ti. No está lejos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Oye, o sea que obedecer la palabra de Dios puede hacer que yo experimente una manifestación mayor de Dios en mi vida. Sí, hermano, es posible eso. Yo obedezco lo que Dios me está enseñando. Yo puedo experimentar y si yo obedezco, porque no solo de oírla, porque a veces podemos oír la palabra aquí y lo oímos y bueno, qué bonito lo que Dios quiere, pero si no lo ponemos en práctica, no vamos a poder ver la manifestación en nuestra vida. Pero Dios quiere manifestarse. A veces quisiéramos que nuestros cultos todo el tiempo, usted solo se pare ahí y la unción caiga sobre nuestra vida de una manera especial, sin que usted haga y yo tanto. ¿Por qué? Porque si estamos obedeciendo, porque si estamos entendiendo cómo Dios puede tocar nuestra vida, cómo se manifiesta, estamos obedeciendo lo que nos manda. Él dice: yo me voy a manifestar. Hay gente, hermano, que ha estado tan ungida del Señor, que ahí va en la calle y la gente lo nota y la gente siente que algo tiene. Una vez, recuerdo que estábamos en un parque predicando y llegaba gente que no conocía al Señor. Y mire, hermano, había tal unción en ese ambiente que se estaba creando, que la gente llegaba a ver, no conocían a Cristo, no había ni quien los tocara ni hiciera nada por Dios. Pero mira, yo recuerdo uno hombrón grandote, de 2 metros, así, por pachón, que llegó a ver ese día. Yo lo vi, estaba parado viendo lo que estaba pasando. De repente mi hermano no aguantó la presencia de Dios que estaba ahí y pum, se fue para el suelo sin que nadie lo tocara. Hay gente que es tocada porque a veces hay ahí. Los demonios conocían quién era Pedro, quién era Pablo. Mire, hermano, cuando hay manifestación en nuestra vida, va a venir porque estamos oyendo la palabra y la estamos poniendo en práctica. No solo la estamos oyendo, porque dice la Biblia que a veces somos oidores, ¿cómo? Oidores olvidadizos. Nos entra por aquí. Salimos, como dice el pastor, ya llegamos a la esquina y ¿de qué predicó le vamos a ver? Nos olvida completamente. Pero el Señor está diciendo: aquel que me ama, mi palabra guardará y me voy a manifestar a él. ¿Cuánto da gloria a Dios? Me voy a manifestar. Por eso es que
Judas le dijo, Señor, ¿cómo es esto? No el Iscariote. ¿Cómo es esto? Y se repitió el Señor esta palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le va a amar. Vendremos a él, le haremos morada. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que os envío no es mía, sino el Padre que me envió. 4 formas que Dios se manifestará. Se manifestó en la resurrección. Se manifestó, número 2, cuando va a manifestar cuando venga por su iglesia. 3, a través del Espíritu Santo, hermano, tú puedes gozar la presencia de Dios. Amén. Y 3, cuando tú pongas en práctica la palabra de Dios. Una de estas cosas que dejemos por un lado, la otra puede estar muy bonita, pero no va a pasar nada. Y seguiremos siendo como cristianos anónimos. ¿Usted sabe que es un cristiano anónimo? ¿Cuántos han oído de alcohólicos anónimos? ¿Oyeron alguna vez? O neuróticos anónimos. Hay también deudores anónimos. Hay de todo anónimo. ¿Sabe por qué le llaman anónimo? Porque en esa organización usted no dice su apellido. Usted dice solo su nombre. Se para y dice, yo soy Jorge. Y tengo tal problema, empieza. Pasa el otro y dice, yo soy José. Yo soy José. Y cuenta su historia. Nadie dice su apellido. ¿Por qué? Porque dice, no, aquí somos anónimos. Tú tienes un problema, yo tengo un problema, aquel tiene un problema, el otro tiene un problema, pero sobre todo somos anónimos. Y hay cristianos que quieren pasar de anónimos en la obra de Dios. Quieren ser así, que nadie se dé cuenta que existe. Decía alguien, lo leí en una notita que apunté en mi Biblia, decía, yo prefiero ser un pez en la red de Dios que un pez afuera, anónimo. Que de mí no pase nada. Cuando Dios se manifiesta en tu vida, hermano, tú vas a dejar de ser un cristiano anónimo. Tú vas a ser alguien donde brille la manifestación de Dios. La gente se va a dar cuenta que hay algo especial en tu vida. Van a decir, no sé qué tiene el Señor aquel que está allá, pero es que me infunde respeto, me infunde que yo quiera oírlo. Algo va a pasar, pero hermano, esto viene a través de la manifestación del Señor en tu vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hoy no vienen amigos, ¿verdad? Bien, ¿viene algún amigo hoy? Todos somos de casa. ¿Viene algún amigo que nos visita hoy? Vimos algunos, ¿verdad? Como que hay uno, ¿verdad? Hay buenas noticias también para los amigos. Porque la pregunta de Judas era, Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros? Está hablando de los que ya conocen a Jesús. Y dice, y no al mundo. Está diciendo aquel que todavía no le ha entregado su corazón al Señor. Pero hoy tenemos buenas noticias para aquel que aún no conoce al Señor. ¿Cuántos saben que siempre hay buenas noticias de parte de Dios? La buena noticia es que Dios se puede manifestar a ti que nunca has conocido a Cristo. Tú que nunca le has abierto tu corazón al Señor, cuando tú lo invocas, Él se va a manifestar a tu vida. Hace mucho tiempo sucedió un caso de un muchacho que regresó de la guerra. Cuando él regresó, él llamó a su familia y le dijo, papá, le dijo, mamá, estoy de camino a casa, pero quiero pedirles un favor. Tengo un amigo que lo quiero traer a la casa conmigo. Pues claro, puede venir, dice, nos encantaría conocerlo. Pero hay un problema. Este amigo mío sufrió por la guerra heridas y le falta un brazo y le falta una pierna. No tiene dónde ir a vivir y yo quiero, dijo el soldado, que mi amigo venga a vivir con nosotros. Papá le dijo, hijo, siento mucho lo que ha pasado, pero quizá le podemos buscar un lugar donde llevarlo. Y él dice, no, mamá, papá, yo quiero que él venga a vivir con nosotros. Hijo, le digo, pero no sabes lo que estás pidiendo.
alguien con una discapacidad como esta, dijo, podía ser una carga para nosotros. Dijeron ellos, tenemos nuestras propias vidas, no podemos permitir que esto interfiera en nuestra vida, así que mejor olvídate de eso y vamos, él va a encontrar una forma para arreglársela solo. Y en ese momento el hijo colgó el teléfono. Y no volvieron a saber más del hijo. Unos días después, recibieron una llamada de la policía de San Francisco. Su hijo se cayó de un edificio. Y la policía cree que se trata de un suicidio. Los padres volaron hacia San Francisco y fueron al lugar para identificar el cuerpo de su hijo. Cuando lo reconocieron, para su horror, también descubrieron algo que no sabían. Su hijo solamente tenía un brazo y una pierna. El muchacho estaba hablando de él. Él les estaba presentando a sus papás a ver si lo iban a aceptar así. Hermanos, Dios a nosotros nos acepta tal como venimos. No importa de dónde tú vengas, no importa qué tamaño sea tu pecado, no importa lo que hayas hecho, el Señor te abre las puertas de su corazón para que tú vengas a su reino. Por eso Él dice, el Señor, el que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Si se manifiesta a ti que eres creyente, Él quiere manifestarse al mundo. ¿Sabes por qué no ha venido el Señor? Porque todavía hay personas que Él quiere manifestarse en sus vidas. Ponte de pie en esta hora. Vamos a hacer una oración. Cerramos nuestros ojos juntos. Y yo hago la invitación de nuestro amigo, no sé dónde está algún amigo por acá, si quisieras darle tu vida a Cristo el día de hoy, quisieras abrir la puerta, conocer a Jesús, levanta tu mano ahí donde estás y quisiéramos invitarte para hacer una oración por ti. Queremos invitarte a la iglesia orando, la iglesia clamando un momento. Si hay una persona acá, pidámosle a Dios que Dios toque su corazón esta mañana. No voy a insistir en el llamado. Creo que si Dios lo trajo hoy, el Señor está trabajando en su vida. Estará la persona, lo invitamos. Que levantes tu mano, joven, señorita, quien sea. Hoy queremos presentarte a Jesús a tu vida. ¿Quieres invitarlo a Jesús? ¿Quieres entregarle tu vida? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que tú le conozcas. Habrá una persona que dice, pastor, yo quiero hoy darle mi vida a Cristo. Levanta tu mano donde estás o reconciliarte con el Señor. Tal vez ya lo hiciste antes. Levanta tu mano ahí donde estás. Queremos orar por ti. Queremos que salgas de victoria con salvación en este día. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Si no lo hay, pues vamos a orar juntos en esta hora, mis hermanos, dando gracias a Dios y diciéndole, Señor, ayúdame a experimentar más tu manifestación en mi vida. Señor, que yo pueda